Entonces, muchachos, en este proceso de la comunicación, nosotros encontramos los elementos que hemos mencionado. Hay que añadir que cuando se codifica, lo que realiza el emisor es un proceso de abstracción. Nosotros aquí en el cerebro tenemos un área que se conoce como área del lenguaje. Organiza la información el emisor y ese momento se conoce como la fase psíquica. Luego ordena a su cuerpo, ¿no?, mediante impulsos eléctricos, que se muevan los órganos de la articulación o de repente la mano si la comunicación es escrita. Entonces, como estamos frente al funcionamiento del cuerpo, esa es la fase fisiológica. Y por último, ya viene la emisión del mensaje propiamente dicho. Se emiten los signos que como elementos perceptibles tienen naturaleza física. Por eso esta última etapa del emisor se denomina fase física. En el receptor es al revés. La fase física porque asimila los signos, la fase fisiológica porque de sus órganos, por ejemplo la oreja, ¿no?, la vista, a través de lo que ha percibido, llegan los impulsos al cerebro y en el cerebro se produce la decodificación. Esta explicación nos va a permitir que nosotros podamos entender por qué clasificamos la comunicación como hemos hecho, según sus elementos. Entonces, vamos a ver ahora cómo es que se clasifica este proceso que acabamos de estudiar, este proceso llamado comunicación. Hay varios criterios para asumir esa clasificación. Por ejemplo, según el código, es decir, según el sistema de signos que se emplea en la comunicación, esta puede clasificarse en lingüística, cuando el código es el lenguaje, y no lingüística, que fue la primera forma de comunicación que se desarrolló. Porque el hombre primitivo, ¿cómo lograba comunicarse? A través de gestos, gritos, chillidos. Progresivamente, gracias a que fortaleció su aparato fonador y que fue desarrollando su inteligencia, llegó el momento en que relaciona un tipo de sonido con un significado. Así surgió el signo lingüístico y de esa manera el lenguaje. Según el sentido, en este momento, por ejemplo, yo tengo el papel de emisor. Como se trata de un video, tú no me puedes replicar, no me puedes preguntar directamente. Entonces, esta de aquí es una comunicación unidireccional, porque se realiza en un solo sentido. Siempre conserva el emisor ese papel, el papel de emisor. En cambio, si se tratase de una conversación, por ejemplo, telefónica, la comunicación sería bidireccional. ¿Por qué? Los papeles de emisor y receptor se van alternando. En un momento este señor codifica, es decir, organiza el mensaje y lo envía. Pero después se intercambian los papeles, replican. Por ejemplo, ¿qué hora es? Él, después de haber decodificado, va a responder y dirá, son las 9 de la mañana. Cambió el sentido, ¿no? Entonces, bidireccional. Y si conversan 3 o más personas, igual, ¿no? Podemos decir que es multidireccional o bidireccional. Según la relación emisor-receptor, a veces uno puede comunicarse consigo mismo.
Antes de dormir, meditamos un poco sobre lo que hemos hecho en el día, qué error cometimos y cómo podemos corregirlo. Tal vez pensamos en un curso que nos causó cierta dificultad y pensamos la manera en que debemos nosotros solucionar esas dificultades. Entonces, cuando el emisor se comunica consigo mismo, es decir, cuando emisor y receptor están constituidos en una sola persona, nosotros decimos que la comunicación es intrapersonal. Pero si esa comunicación se realiza entre dos o más personas, como ahora, o como cuando tú conversas con tus compañeros, entonces esa es una comunicación interpersonal. Según la naturaleza del receptor, nosotros tenemos dos clases de comunicación. El emisor puede ser una persona conocida. Por ejemplo, yo me he presentado al inicio de la clase, te he dicho mi nombre. Tienes una idea de quién soy. Pero yo no te conozco. No sé quién está al otro lado de la pantalla. Y no eres uno, son varios. Entonces, cuando se produce esa situación en la que el emisor es conocido y tiene varios receptores, la comunicación se denomina de difusión. Es típica de las clases, las conferencias, o en este caso una teleclase, ¿ya? De los mítines. Pero, ¿qué tal si la comunicación se torna más compleja? Porque se emplean medios adecuados a esa complejidad. Esa es la comunicación de masas, también llamada comunicación de medios, comunicación mediática. Los receptores se hallan en distintos lugares. Los receptores no son solo múltiples, sino son miles, hasta millones de personas. Y para lograr esa comunicación se valen, por eso el nombre de comunicación de medios o de masas, se valen de radio, prensa, televisión, paneles publicitarios, internet. Es decir, en la comunicación de masas se valen de los medios de comunicación masiva. Esta es una comunicación que generalmente desarrollan los emisores complejos, es decir, emisores institucionales. Por ejemplo, la universidad, a través de su dirección académica, señala el inicio de clases para la segunda quincena de abril. Entonces, la dirección académica sería la fuente de información. La dirección de imagen institucional, de prensa, la dirección de comunicaciones, como se denomine, se encarga de organizar el mensaje y hacerlo más efectivo. Es decir, otra instancia sería el codificador. Y finalmente, quienes se encargan de transmitir son la prensa, la radio, la televisión, es decir, quienes van a establecer el contacto con los miles o millones de receptores. Una campaña de salud, una campaña electoral, son ejemplos de la manera en que se realiza la comunicación de masas. Ahora, ten en cuenta que estamos tomando en consideración solo la comunicación humana. Esa comunicación,
La humana es la que nos interesa. Por eso podemos añadir, permíteme, una comunicación que toma en cuenta el canal. Normalmente, ese canal es ambiental. Cuando salen los amigos y conversan entre ellos alrededor de una mesa, es una comunicación directa. Pero cuando se avisan por teléfono la hora en que se van a encontrar, están usando un medio artificial. Igual que nosotros ahora estamos usando electrónica, estamos usando computadoras, cámaras, para poder comunicarnos. Eso significa que estamos empleando canales artificiales. En ese caso, la comunicación es indirecta. ¿Ya? Una comunicación que emplea medios artificiales es una comunicación indirecta. Ahora, como dije, aquí solamente estamos frente a la comunicación humana, ¿de acuerdo? Solo comunicación humana. Lo que no significa que otros seres no se comuniquen. Sí, todos los seres se comunican. Lo que sucede es que la base para la comunicación difiere. En el caso del ser humano, la comunicación es racional. En el caso de los animales, como tu mascota, la comunicación es instintiva. Y si hablamos de otro tipo de seres, como las plantas o las diatomeas, entonces ahí hablamos de una comunicación sobre la base de estímulos. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la complejidad de quienes intervienen en la comunicación, podemos señalar el instinto, el estímulo o la razón como el sustento de esa comunicación. Y puesto que nosotros hablamos de la comunicación humana, recalquemos que la principal forma de comunicación que tiene el hombre es mediante el lenguaje. Es por eso que, para redondear nuestra clase, hoy debemos hablar del lenguaje, de la base, de la principal forma de comunicación que tiene el hombre.